Muy bien, no pretendo ser youtuber ni nada por el estilo, pero dadas las circunstancias y para utilizar mejor los recursos, he decidido hacer un pequeño video para que podamos explicar y tratar de dar a entender de la mejor manera este tema de lo que es la sucesión testamentaria. En la semana pasada habíamos visto lo que era la sucesión intestada. Y entendíamos que la sucesión intestada se verifica cuando el decujus o el difunto no elaboró testamento en primer lugar. En segundo lugar, pudo haber elaborado testamento, pero dicho testamento o no cumplió con los requisitos y fue inútil, o fue declarado nulo por haber tenido algún vicio del mismo. Entonces, de esas dos maneras se puede decir que se va a la sucesión intestada. Pero ahora vamos a ver la sucesión testada, cuando estamos en presencia de un testamento y que este testamento tiene plena validez y que por lo tanto se pueden seguir las diligencias de aceptación de herencia con el mismo. Veamos, pues el tema es la sucesión testamentaria. Como van a poder ver en su informe, en primer lugar tenemos que hablar de lo que es la etimología y el concepto de testamento. La palabra testamento, por lo tanto, hay dos posibles opciones. La primera de ellos es que para algunos autores es una palabra que viene de dos palabras griegas, testado y mente, que significa entonces testimonio de la voluntad, pero según otros procede de testibus mentis, que hace relación al hecho que el testamento es una declaración hecha ante testigo. Ahora bien, los profundos conocedores del tema no se ponen de acuerdo en cuál es el verdadero origen de esta palabra, pero esos son los dos posibles orígenes y yo no le veo mayor problema al respecto. Ahora bien, si podemos ver acá, permítanme, acá bien, tenemos un testamento en sentido formal y un testamento en sentido material. Y en primer lugar vamos a definir lo que es el testamento según la ley. El artículo 996 del Código Civil dice: se llama testamento la declaración que, con las formalidades que la ley establece, hace una persona de su última voluntad, especialmente en lo que toca a la transmisión de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de su día. Entonces, lo primero que debemos de entender acá es que hay una diferencia, hay una clasificación que la ley de una u otra forma acepta. Lo que es, mírenme acá, el testamento en sentido formal y testamento en sentido material. Esta diferencia es como el marco que utilizamos para una fotografía y la fotografía que vamos a poner en este marco, ¿sí? Vamos a entender, vamos a ver a qué se refiere. Ahora bien, miren lo que es testamento en sentido formal. Aquel testamento que solo contiene declaraciones de última voluntad, que son manifestaciones de voluntad que no tienen contenido patrimonial. Y aquí es lo importante. Quizás antes este punto se podría haber dado más. Ahora sería raro que se diera un caso como este, pero puede suceder. Aquí en el sentido de que alguien, por ejemplo, alguien otorga su testamento y ahí reconoce a un hijo que no lo había inscrito anteriormente en el registro del estado familiar. En el testamento lo reconoce, se da un testimonio específicamente para eso y se escribe, y ya el hijo que no era reconocido es reconocido en a través del testamento. Ahora bien, también puede poner guardadores, tutores cuando tiene hijos
menores de edad y él es el único padre o es la única madre. Entonces, todas esas cuestiones que son accesorias se tienen como testamento en sentido formal. Entonces surge la pregunta, ¿cuál sería entonces un testamento en sentido material? ¿Qué piensan ustedes? Acá tenemos la respuesta. El testamento en sentido material, mírenme acá por favor, son las disposiciones de última voluntad que constituyen la parte más importante, que son los de contenido patrimonial y se refieren por consiguiente a la distribución de bienes. Entonces, el testamento en sentido formal sería el marco de la fotografía y el testamento en sentido material sería la fotografía misma. Es decir, con esto quiero dar a entender que el testamento, la parte material del testamento es cuando dice, le dejo a Juancito Pérez el 100% de mi derecho, o como dice la ley, lo nombro como único y universal heredero de todos mis bienes. Allí se está formando un testamento en sentido material. Pero si una persona solo dice, mire, yo quiero agradecer a todos mis hijos por lo bien que me trataron, fueron buenas personas, y no elabora a quién de ellos va a dejar como heredero, estamos en presencia de un testamento únicamente, un testamento únicamente formal, que viene a ser la fotografía, que no tiene contenido, que no tiene chiste, y que ese testamento, si usted se encuentra con un testamento así, desgraciadamente no va a poder seguir las diligencias de aceptación de herencia. En cambio, cuando usted encuentra en un testamento, que es lo más común, encuentra un testamento que tiene disposición de bienes, estamos en presencia de un testamento en sentido material. Ahora quiero que veamos una peculiaridad del testamento. El artículo 996 dice de que literalmente tenga pleno efecto después de sus días. Y por esto ponía esta fotografía. Obviamente el testamento, como usted puede ver, este árbol tiene la mitad muerta y la mitad muerta y la mitad viva. El testamento se elabora cuando, en vida del otorgante, en vida del decujus. Pero ese testamento no tiene eficacia jurídica mientras el testador vive. Es bien curioso. Es bien curioso. Solo dos situaciones tienen esa particularidad. En primer lugar, pues tenemos lo que es el testamento y tenemos la donación por causa de muerte. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Mientras el testador vive, pongámoslo de este lado, el testamento está muerto. Pero cuando el testador muere, el testamento cobra vida. ¿Por qué? Porque es utilizado para el cumplimiento de su última voluntad. En otras palabras, de cómo quiere que se repartan sus bienes después de la característica del testamento. Tenemos la primera de ellas, que es la escritura del acto. Cuando hablamos de la escritura del acto, son los requisitos formales o las solemnidades que debe de tener el testamento. En primer lugar, la primera de ellas es que se haga en escritura pública. Acá, pueden ver acá una escritura pública y que en esencia es en hojas de protocolo. La segunda de ellas, como requisito formal, tenemos la comparecencia de testigos. El Código Civil regula que son 5 testigos, pero ya por leyes especiales se estipula que son únicamente 3. Y la última, es la autorización por un notario.
Es decir, si lo ponemos en orden, este es el orden que da el libro. En primer lugar, para que un testamento sea válido, pues al igual que los demás instrumentos, debe de ser otorgado eh, ante notario. Pero esto no es en cualquier acto, o es decir, no puede ser en un documento privado autenticado, en acta notarial. No, tiene que ser hecho en escritura pública, asentado, escrito en hojas del protocolo. Se debe dar todas las formalidades, se debe de hacer ver que es un testamento, se debe indicar las razones por las cuales se va a hacer, los testigos deben de saber y darles a entender que se está haciendo un testamento. Y los testigos tienen que ser hábiles y su número básico mínimo son 3 testigos que puedan leer y escribir, que puedan firmar, pues. Estas son las formalidades que debe tener el testamento. Acá decíamos, para que tiene que ser otorgado ante notario. Lo siguiente punto es la unilateralidad del testamento. ¿Qué debemos entender por unilateralidad del testamento? Acá, miren. Es que solo el testamento queda perfecto por la única voluntad del testador. El beneficiario, el heredero, no es necesario que acepte el testamento en el momento que se haga. ¿Por qué? Porque el testamento no tiene valor en el momento que se hace, sino que hasta que el punto, perdón, la persona testadora fallece, hasta ese momento pues se va a tener como válido el testamento. Y ahí, si el heredero no quiere nada del testador, pues allí estamos en presencia de que él puede rechazar ese nombramiento. ¿Verdad? Como una animación que no es necesaria la aceptación, la doble vía. Yo te doy perdón, yo te doy mi voluntad y tú lo aceptas. No, aquí no es necesario en el testamento. Después puede rechazar ese nombramiento. La siguiente característica es la individualidad del testamento. ¿A qué nos referimos con que el testamento es individual? Es decir, que solo lo puede hacer una tan sola persona, y esto puede ser incluso hasta pregunta del notariado. Puede ser, por ejemplo, que ante sus oficios se presentan Juan Pérez y Marina de Pérez queriendo hacer un testamento recíproco donde uno le deja al otro. No se puede. No puede otorgarse ese acto, es ilegal, está prohibido por la ley. El artículo 1000 nos establece eso, de que el testamento es únicamente puede ser otorgado por una persona al mismo tiempo. Y aquí decíamos la individualidad, puede haber muchas personas, pero el testamento acá solo uno lo puede otorgar, como vemos aquí. No puede venir la esposa, el hijo, el cuñado, acá, con todas estas personas que lo rodean acá, no pueden venir y otorgar simultáneamente el testamento en un solo instrumento. Es individual. Asimismo, tenemos que es algo personalísimo. Hay derechos, ¿a qué se refiere esto? Se los paso a explicar. Mira, dice de que el testamento solo puede ser otorgado por el testador. Tal vez no han visto lo que es el poder. Por ejemplo, hay cosas que usted puede delegar a otra persona que las haga. Las personas del populacho le llaman carta poder. Ejemplo, usted tiene su papá, su mamá en Estados Unidos, le mandan un poder, en ese poder o a usted lo autoriza para comprar un terreno, una casa acá en El Salvador. Pero cuando hablamos de derechos personalísimos, significa que solo usted lo puede hacer. Nadie más. Es demasiado privado como para que lo haga otro. Usted no puede delegar en un poder la facultad de hacer un testamento. Valga la adición, el reconocimiento de hijos también es un derecho personalísimo, no se puede hacer a través de poder. Y entre los actos administrativos, pues la obtención del documento único de identidad es un derecho personalísimo que solo lo puede hacer el interesado. Acá decíamos, por ejemplo, el testamento es válido cuando solo lo otorga el testador, pero no puede venir una interpósita persona con poder y firmar en lugar del testador.
Muy bien, estamos ante la última característica del testamento y es que es en esencia revocable. ¿Qué vamos a entender por revocable? Vamos a entender por revocable que el testador puede quitar, modificar sus disposiciones testamentarias cuando a él se le venga su regalada gana. Así lo establece el artículo 998 del Código Civil. Sin embargo, hay dos excepciones que no puede revocarla. Cuando en un testamento hizo reconocimiento de hijo, eso no lo puede revocar. Y tampoco puede revocar el fideicomiso mixto. ¿Qué es el fideicomiso mixto? Es cuando el testador hace un fideicomiso que va a iniciar cuando él aún esté en vida y que se va a confirmar con el testamento. Y estas son las características del testamento. Espero que les sirva las clases. Ay, disculpen que mis hijos estaban pasando para todos lados y cualquier duda, por favor, déjennos en los comentarios de Canva. Estas situaciones, pues, ojo, con la sentencia que van a analizar, las características del testamento les va a ayudar a entender por qué ese testamento no tuvo validez, principalmente con los testigos. Así que espero que les sirva y que les quede más claro la clase. Que Dios me les bendiga y nos vemos próximamente en clases.